Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar un nuevo tipo de estructura que se conoce como estructura de repetición o también denominado bucle, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ver qué es este tema de bucles, que también se conocen como loops o ciclos, y vamos a ver los distintos tipos y cómo funcionan, ¿ok? En particular, en este primer video vamos a ver primero qué es un bucle, qué es lo que entendemos por un ciclo, para qué nos sirve. Vamos a ver los distintos tipos de bucles que existen en Python, que vamos a ver que existen dos grandes tipos. Vamos a ver que cuando trabajamos con bucles de vez en cuando utilizamos algunas variables especiales. Vamos a ver cuáles son y cómo funcionan. Y por último vamos a hablar de lo que es el criterio de término. ¿Sí? Bien, entonces primero digamos, ¿qué es un bucle? Bueno, básicamente un bucle también se denomina ciclo, estructura de repetición o loops. Básicamente es un mecanismo de programación que nos permite repetir un bloque de código una determinada o indeterminada cantidad de veces, dependiendo de qué sea lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? Esa es la idea de tener un bucle. Repetir una sentencia, repetir un bloque de código muchas veces, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros programamos, imagínense que queremos ingresar elementos a una lista. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando quiere ingresar elementos a una lista? Lo primero que uno hace es pedirle al usuario el dato. Una vez que lo tenemos, lo ingresamos a la lista, ¿verdad? Tenemos esa sentencia. Si nosotros queremos ingresar 15 datos, entonces tendríamos que repetir esta sentencia de solicitar el dato e ingresarlo a la lista 15 veces. ¿Ok? Cosa que obviamente no es muy óptima. Imagínense en el programa tener 15 veces estas dos sentencias que hacen exactamente lo mismo. Solicitar e ingresar, solicitar e ingresar, solicitar e ingresar. Todo el rato se hace lo mismo y tenemos que hacerlo 15 veces. Bueno, para eso están los ciclos. Lo que nosotros vamos a hacer es este código, de alguna manera lo vamos a encapsular dentro de un bucle y vamos a hacer que se repita solamente esa estructura todas las veces que nosotros necesitemos. O sea, en vez de tener que escribir las mismas sentencias una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, lo único que nosotros vamos a hacer es tomar la primera vez y esa la vamos a repetir y la vamos a repetir y la vamos a repetir sin necesidad de tener que volver a escribir todas las sentencias, sino que vamos a repetir la misma secuencia de sentencias que nosotros vamos a tener programadas. Esa es la idea de tener un bucle, repetir una determinada cantidad de veces una actividad, ¿sí? Por ejemplo, cuando solicitamos que el usuario ingrese datos, ¿sí? Si queremos guardar 20 números, bueno, no es óptimo tener 20 variables y guardar eso en 20 variables distintas y pedirle que ingrese el dato uno por uno. Mejor lo que podemos hacer es trabajar con un bucle que permita repetir esa sentencia la cantidad de veces específica para que nuestro código sea más sencillo de entender, no sea tan largo, ¿verdad? Y para que no tengamos código innecesario, ¿sí? Entonces, la principal idea de esto es ser capaz de reutilizar código escrito. Esa es la idea. Si nosotros hacemos una tarea 15 veces, por ejemplo, bueno, la misma tarea se realiza 15 veces, entonces podemos reutilizar ese código y no tener que escribirlo 15 veces distintas para hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, la idea es de reutilizar código cuando queremos realizar la misma actividad más de una vez en el programa y así facilitar la programación de este mismo. ¿Ok? Continuamos entonces. Bueno, veamos qué tipos de bucles tenemos en Python. En general, Python nos ofrece dos tipos distintos de bucles, ¿ok? Uno es el bucle while y el otro es el bucle for. El bucle while es un bucle que permite repetir un bloque de código una cantidad indeterminada de veces en función de una condición booleana, ¿ok? Así funciona while. O sea, tenemos el while y a while le vamos a pasar aquí un valor booleano, ¿sí? Ustedes saben que el valor booleano puede ser true o puede ser false, ¿verdad? Puede ser true o puede ser false. Bueno, ¿cuál va a ser la idea de utilizar while? While se va a activar y se va a repetir toda la cantidad de veces mientras la sentencia que nosotros tengamos acá sea verdadera, ¿sí? Apenas alcance el valor falso, se cierra el bucle y nosotros continuamos con nuestro programa, ¿sí? Esa es la idea, ¿ok? O sea, nosotros tenemos nuestro programa, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una especie de dibujito. Tenemos nuestro programa, no sé, aquí tenemos
una línea, aquí tenemos otra línea, y después vamos a llegar al bucle while. Supongamos que es este. Entonces, el bucle while se va a activar con una condición booleana. ¿Sí? Aquí vamos a poner while. Este se va a activar con una condición booleana. Entonces, este mismo código se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir mientras la condición del while sea verdadera. ¿Ok? Mientras while sea verdadero, se va a repetir la sentencia de código que se tiene dentro. Una vez que el while tome el valor falso, vamos a salir y vamos a continuar con nuestro código. ¿Ok? Esa es la idea básicamente. ¿Sí? Por lo tanto, debemos tener cuidado porque si el while se repite hasta que le demos hasta que tome el valor falso, bueno, debemos tener cuidado porque si no le damos la posibilidad al while de que tome el valor falso, entonces el bucle se va a repetir indefinidamente. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado. Bueno, por otro lado tenemos el bucle for. El bucle for también permite repetir una sentencia, un bloque de código, pero tiene una forma distinta de funcionar. Básicamente, el for lo que nos permite es repetir un determinado bloque de código una cantidad específica de veces, ¿ya? Y en función de un rango de datos. Esa es la diferencia que hace for. For nos va a permitir repetir un bloque, pero cuando vaya recorriendo un rango de datos, ¿verdad? Un rango iterable de datos. Entonces, el for lo que va a hacer es algo de la siguiente manera. Tenemos nuestro código, ¿verdad? Tenemos nuestro código aquí, tenemos nuestro código por acá, hasta que llegamos al for. Por ejemplo, supongamos que aquí está el for. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el for? El for lo que va a hacer, la idea de usarlo es que vamos a tener aquí un rango de datos. ¿Ok? Vamos a tener un rango de datos. Entonces, el for lo que va a hacer es repetir todo este bloque de código por cada uno de los datos que haya en el rango. ¿Se fijan? O sea, el for se va a posicionar acá y va a repetir este bloque. Después se va a posicionar en el siguiente y vuelve a repetir el bloque con ese elemento. Nos posicionamos en el siguiente y vuelve a repetir. Nos posicionamos en el siguiente y se vuelve a repetir. Y así, el for se repite y se repite y se repite hasta que ya no nos queden más elementos aquí en el rango de información. Una vez que se termina, el for continúa. ¿Sí? Entonces podemos utilizar for para recorrer datos iterables, como por ejemplo una lista. Ustedes saben que una lista es iterable, entonces yo podría utilizar un bucle for para ir recorriendo una lista elemento por elemento hasta que se termine. O podría recorrer una tupla, podría recorrer un conjunto, un diccionario. ¿Se fijan? E ir haciendo distintas cosas con los elementos que va a ir tomando. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental. While funciona con una sentencia booleana, con una condición booleana. Mientras se cumple la condición, el while se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir hasta que ya el valor booleano pase a false. Si el valor booleano no pasa a false, el while no va a dejar de repetirse. ¿Ok? Eso es muy importante. Por otro lado, el for lo que hace es, no trabaja con una condición booleana. No, lo que hace el for es ir recorriendo un iterable, elemento por elemento, elemento por elemento. ¿Y cuando se termina? Cuando el iterable ya no tiene más cosas. ¿Sí? Cuando ya recorremos todo el iterable y se termina, el for se cierra y se continúa. ¿Sí? Entonces, en los diferentes bucles nosotros los podemos utilizar para programar distintas cosas. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora, cuando trabajamos con estos bucles, es posible utilizar algunas variables especiales, ¿ok? Siempre que nosotros trabajamos con este tipo de variables, o sea, con este tipo de bucles, aparecen de vez en cuando algunas variables especiales que nosotros las vamos a utilizar para realizar actividades específicas, ¿ok? Entonces vamos a ver que en general, cuando trabajamos con bucles, tenemos tres tipos de variables especiales. Una es lo que vamos a llamar un iterador, la variable iteradora. Vamos a tener un contador y también vamos a tener un acumulador. ¿Sí? Son tres tipos de variables que podemos trabajar con los bucles. No siempre van a estar. ¿Sí? O sea, no siempre vamos a tener un iterador o un contador o un acumulador. No, va a depender del tipo de bucle con el que estemos trabajando y del problema que estemos resolviendo. ¿Sí? De lo que estemos programando. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno? El iterador básicamente es una variable que va recorriendo un iterable como una lista o una tupla.
Y la idea de este iterador es que nos va a permitir acceder a esos elementos para poder utilizarlos y para realizar distintas acciones. Cuando usamos un iterador, por ejemplo, lo podemos usar con un for. Recuerdan que yo recién les acabo de comentar que cómo funciona el for. Ustedes tienen aquí su sentencia y tienen al lado un iterable, un dato iterable. Entonces, el iterador es una variable que va a ir recorriendo ese iterable y va a ir tomando los valores que tiene. ¿Se fijan? Entonces el for puede utilizar un iterador para recorrer un iterable. Fíjense la diferencia del lenguaje. El iterador es la variable que va a ir recorriendo el rango de datos. En cambio, el iterable es el dato que estamos recorriendo. Por ejemplo, ¿qué podemos recorrer? Una lista, una tupla, un conjunto, un diccionario. ¿Se fijan? Una cadena de texto. Esas cosas son iterables. ¿Sí? Y el iterador es la variable que lo va recorriendo. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos los contadores. Los contadores son variables especiales que nos permiten contabilizar la cantidad de veces que un ciclo se repite, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, un bucle while, ese bucle while se va a ir repitiendo. Entonces, muchas veces nosotros queremos saber cuántas veces se repite ese bucle o podemos utilizar un contador para controlar la cantidad de veces que se va a repetir. ¿Se fijan? Entonces, por aquí vamos a tener un iterador que nos va a ir diciendo cuántas veces se repite este bucle. O sea, ingresamos al bucle y se repite una vez. Entonces el contador me dice se repitió una vez. Si se vuelve a repetir, el contador se actualiza y me dice que ahora se repitió dos veces. Si se vuelve a repetir, el contador se actualiza y te dice que el bucle se repite tres veces y así sucesivamente. La idea del contador es contar cuántas veces se repite un bucle y te permite, primero, saber cuántas veces se va a repetir y otra también es que te va a permitir controlar cuántas veces. O sea, lo que tú puedes decir bueno, cuando el contador llega a 10 entonces nos detenemos. ¿Te fijas? Entonces, el contador va a ir repitiendo ciclo por ciclo, ciclo por ciclo, hasta que llega el 10 y ahí se detiene y se sale el bucle. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de tener un contador. Se puede utilizar perfectamente con un bucle while, por ejemplo. ¿Sí? Por último, otro tipo de variable que tenemos es lo que denominamos un acumulador. El acumulador básicamente es una variable que vamos a utilizar para acumular valores, para juntar valores en cada repetición de un bucle. Esa es la idea. Por ejemplo, ¿cómo podríamos tener un acumulador? Bueno, por ejemplo, podríamos utilizar un bucle for, ¿sí? Esto se puede usar también con bucle while. Simplemente voy a explicarlo de la siguiente manera. Imagínense que aquí tenemos un bucle for. Supongamos que nosotros acuérdense que con el bucle for tenemos que recorrer un iterable. Por ejemplo, aquí imaginémonos que queremos recorrer una lista que tiene el número uno, que tiene el número 2, que tiene el número 3, el 4, uy, voy a dibujar ese 4 mejor, y el 6, por ejemplo. Entonces, imagínate que nosotros queremos ir sumando todos esos números. ¿Ok? Queremos sumar uno por uno los números que están en esa lista, por ejemplo. Entonces, para poder sumarlo, nosotros necesitamos una variable, un acumulador, que me vaya sumando esos números y que me vaya juntando todo lo que tenemos. Entonces, cuando el bucle comienza a recorrer la lista, el bucle for, va a tomar el primer elemento, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? En ese caso, el acumulador lo va a acumular, va a juntar el uno. Después, el bucle se sigue repitiendo, entonces ahora va a tomar el 2. Como antes ya tenía el uno, si ahora nosotros le sumamos el 2, vamos a tener en total un 3. Se fijan, va acumulando lo que tenemos. Ahora, pasamos al siguiente elemento, el bucle se sigue repitiendo, vamos a tomar un 3. Entonces, el acumulador, ¿qué va a hacer? Va a tomar ese 3 y con el 3 que tiene, se va a hacer un 6. Después, pasamos al siguiente elemento, un 4, y el acumulador, ¿qué va a hacer? Va a acumular los 6 que tiene con el 4 de la lista y eso le va a dar 10. Y por último, pasamos al último elemento. El acumulador va a tomar esos 6 y los va a juntar con los 10 que tiene y en total va a entregar un 16. ¿Se fijan? Esa es la idea de un acumulador, que vaya acumulando, que vaya juntando algo según la necesidad que nosotros tengamos. Este es un ejemplo de cómo funcionaría un acumulador en la suma, pero obviamente podemos tener acumuladores para muchas otras cosas, no solamente para esto, es solamente un ejemplo. ¿Sí?
Entonces, estas distintas variables las podemos encontrar en los diferentes tipos de bucles, ¿ok? De los diferentes tipos de bucles que podemos trabajar. No siempre van a estar. No siempre cuando tengamos un bucle va a haber un iterador, un contador y un acumulador. No, hay veces que hay uno, hay veces que hay dos, hay veces que no dos, hay veces que no hay ninguno. ¿Se fijan? Eso depende específicamente del problema que estemos resolviendo y del bucle que estemos usando. ¿Sí? Entonces, estas variables es importante conocerlas porque más adelante las vamos a utilizar y debemos saber qué es básicamente lo que hace cada una. ¿Sí? Bueno, por último, tenemos que hablar del criterio de término. Cuando nosotros trabajamos con bucles, recuerden que lo que hace el bucle es repetir un bloque de código, pero llega un momento en el que nosotros tenemos que decirle al programa que ya no lo siga repitiendo, ¿verdad? Hay muchos programas en los que hay que repetir un bloque una cantidad específica de veces y una vez que se llega a esa cantidad hay que cerrar el bucle y continuar. Entonces, para que el bucle se cierre, tenemos que generar este criterio de término, este criterio que le permita al bucle terminar de repetir y que el programa continúe. ¿Por qué? Porque si no le damos un criterio de término, podemos quedarnos encerrados en el bucle hasta el infinito. O sea, el programa se quedaría encerrado en un bucle y no podría continuar. ¿Ok? Ahora, hay veces en las que sí necesitamos que el bucle termine y hay otras veces en las que no necesitamos que el bucle termine. Eso es importante. O sea, no siempre vamos a tener un criterio de término. ¿Ya? Va a depender de si necesitamos que el bucle se termine o si no. ¿Ok? Si queremos que el bucle termine, tenemos que poner un criterio de término. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan los criterios de término? Bueno, para el bucle while, dijimos que el bucle while va a repetir código siempre que la condición que le demos sea verdadera, sea true. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de término? El criterio de término va a ser que al bucle while le demos el valor false. ¿Se fijan? Una vez que el while toma el valor false, ese va a ser su criterio de término. Con eso el while se va a terminar, se va a cerrar y vamos a poder continuar. ¿Ok? Entonces, si tenemos un while y nosotros queremos que termine, tenemos que generar esta instancia, tenemos que generar la posibilidad de que while tome false como criterio de término para que se cierre. Esa es la idea. Y en el caso del for, bueno, como el for va recorriendo una lista de información, un rango de datos, para que el bucle for se termine, obviamente el rango de datos tiene que ser finito. Si nosotros le pasamos un rango de datos, por ejemplo, infinito, que sería complicado de tener, pero básicamente si tenemos una especie de rango de datos infinito, el for nunca va a terminar. ¿Ok? Lo bueno sí es que nosotros en programación casi siempre trabajamos con datos finitos, por lo tanto, si usamos un for, ¿cuándo se va a terminar el for? ¿Cuándo va a finalizar? Va a finalizar cuando termine de recorrer el rango de datos. ¿Se fijan? Ese va a ser su criterio de término. Una vez que nosotros lleguemos al final del iterable, el bucle for ya no va a tener de dónde sacar más cosas, entonces ahí va a estar su criterio de término. Ahí se va a cerrar el for y vamos a poder continuar con nuestro programa. ¿Ok? Entonces, básicamente estos son los conceptos básicos que nosotros tenemos que conocer para poder ingresar a trabajar los distintos tipos de bucles. ¿Sí? Tenemos que conocer bien estos términos para poder ya comenzar a ver cómo funcionan los while, cómo funcionan los for, cuándo los podemos usar, cómo los podemos usar. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos videos. ¿Ok? Así que con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la pueden dejar en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.